noches, muy buenos días, son las 8:04, continuamos en esta primera edición de Radio Análisis, en este día miércoles 17 de junio del año 2026, y bueno, hace 4 años, más o menos en esta misma fecha, asumió la primera mujer rectora en la historia de la Universidad de Chile. Tuvimos la ocasión de hablar con ella un poquito antes, al día siguiente de la elección, donde las académicas y académicos la eligieron como la máxima autoridad de nuestra universidad. Y ahora, literalmente en las últimas horas, porque pasado mañana es el cambio de mando, la rectora Rosa Debes ha tenido la gentileza de venir a la radio, así es que, rectora, muchas gracias por venir, por hacerse el tiempo en esta semana que debe ser muy ajetreada y por poder conversar un ratito. Muchas gracias, Patricio. Muy buenos días a todos y todas. Pero ¿cómo no iba a venir a la radio de la Universidad de Chile? Esta es la última entrevista y estoy muy contenta que sea con ustedes, que es nuestra radio. Así que feliz de estar acá. Bueno, se entendió dentro y fuera de la universidad, rectora, la importancia histórica que tenía que por primera vez hubiera una mujer, ¿no? En el llamado Sillón de Bello. Usted se acordará esto que se produjo cuando se cambió el letrero de rector por rectora. Pero bueno, luego del simbolismo hay que ver 4 años después en qué se puede haber traducido ese cambio, ¿no? Además de lo obvio que es que el viernes le va a tocar entregarle el cargo a otra mujer, ¿no? ¿Qué podría decir sobre la experiencia que ha sido para usted y para la universidad el que sea una mujer y no un hombre como había sido todas las veces anteriores? Bueno, yo creo que eso tienen que juzgarlo otros, ¿no? Otros y otras, sobre todo, especialmente. ¿Qué significa que sea mujer? Pero frecuentemente en algún discurso, por ejemplo, o en la resolución de algún conflicto, suelo escuchar algo que dicen: esto pudiste hacerlo porque eres mujer. Y me imagino que es un tono, una forma de relación que tiene que ver más con una forma de entender el ejercicio del cargo y del poder también, de una manera distinta. Sería simplismo decir que solo eso se refiere al género, pero hay sin duda una forma de expresar lo que uno quiere hacer, de entender que se hace siempre con otros y otras, que es más una visión más desde el género femenino. Y bueno, de paso digo que estamos muy contentos que no vamos a tener que cambiar la placa de nuevo. Es muy importante que sea una sucesión de otra mujer. En una elección donde votan mayoritariamente hombres. Eso también es un tema. Y, como digo, esto es un juicio que tienen que hacer otros, pero creo que hemos intentado de ejercer el poder de una manera distinta, dijimos más distribuida. No es fácil, en el sentido que siempre se está muy acostumbrado a la presencia del rector o de la rectora en un acto determinado, pero en el sentido sí, claramente, de confiar en que cada uno conoce lo que hace, de que trabajamos juntos, de que es insuficiente que cada vicerrectoría haga lo suyo de manera independiente, sino que tenemos que estar todos conectados. Y eso, creo que ese cambio, que es un cambio más bien cultural de cómo se ejerce el poder, lo puede liderar mejor una mujer. Sí, ahora esto tiene una adición que es interesante y que es desafiante, porque coincide con un momento que uno podría decir está viviendo Chile, pero en realidad está viviendo la humanidad, en donde la manera de resolver los conflictos es mucho más agresiva, ¿no? Uno podría decir reduccionistamente polarización política, pero es más que polarización política. Parece que hay un cambio en la manera de entender la relación con la diferencia, con quienes no piensan igual que uno, y así sucesivamente. Bueno, haciendo ese diálogo, ¿no? con un país que ha tenido esos desafíos en los últimos años que son distintos a los de las rectorías anteriores, ¿cómo lo ves? Bueno, nosotros dedicamos el discurso de la inauguración del año académico precisamente a mirar esas distintas
conflictos que hay hoy día instalados, como son la fragmentación, la polarización, la desinformación, la deshumanización, y cómo esto representa también un peligro para las comunidades universitarias, ¿verdad? Y de cómo la universidad a su vez tiene que formar para contrarrestar esas tendencias. Y porque nosotros no somos inmunes tampoco a eso, por supuesto, menos la Universidad de Chile. La Universidad de Chile, que es muy, muy conectada, muy abierta hacia la sociedad, y por lo tanto recibe y entrega lo bueno, pero también lo difícil. Y la forma de contrarrestar aquello, de impedir que se profundice aún más, es en todas las funciones de la universidad. Uno podría pensar primero que es la formación, por supuesto que es la formación, una formación en derechos humanos, por la democracia, situada en el medio, pero también tiene que ver con la investigación. También tiene que ver con que la investigación, por un lado, estudia esos problemas. Eso es importante, pero también los grandes problemas y complejidades que afectan a la sociedad. Y para qué decir con la vinculación con el medio, ¿no? Entonces, eso está presente, no se resuelve con una medida, ni con una conversación, ni con un cambio estructural, pero tiene que abordar entonces las tres funciones de la universidad, y nosotros trabajamos muy conscientes de aquello, ¿no? De contrarrestar esas dificultades. Todas las universidades en el mundo están tensionadas por eso, pero nosotros tenemos esta historia que es tan lindo, que es fundacional, en el sentido de una universidad que se debe a su pueblo. Y por lo tanto para nosotros es más natural, no más fácil, pero sí más obligatorio. Sí, quizás sería más fácil elegir entre blanco y negro, pero hay ciertos fenómenos que en la Universidad de Chile, bueno, también en el país, son paralelos y que no se puede optar por uno o por el otro. Pienso, por ejemplo, en la historia de una universidad que ha sido muy importante en empujar los cambios. Por eso, históricamente, los presidentes de la fecha luego han tenido roles relevantes en el país. Pero por el otro lado, la universidad pública, rectora, es el lugar arquetípico donde se encuentra la diferencia, donde se encuentra la diversidad. ¿Cómo ve ese desafío en el momento que estamos viviendo también en el país? Bueno, la universidad tiene que estar abierta al diálogo, cueste o no cueste. Es una universidad estatal y tiene que dialogar con el gobierno también, con el Estado por supuesto, pero con el gobierno también, incluso en las condiciones más difíciles. Eso no significa ni aplaudir, ni aceptar lo que ocurre cuando contravienen nuestros valores y nuestros principios, pero tampoco significa aislarse. Si la universidad se repliega y se declara resistente, por ejemplo, a cualquier diálogo o conversación, realmente no está cumpliendo su rol, porque la forma de manifestarse tiene que ser en un diálogo y una conversación franca, pero diálogo al fin. En ese sentido, por ejemplo, el presidente Kast asistió a nuestra inauguración del año académico. Fue importante que lo hiciera. La universidad lo recibió respetuosamente, y eso no significa que compartamos estoy hablando en este caso de la rectoría, porque la universidad es muy compleja y por supuesto hay todo tipo de visiones al interior, como uno espera que las haya. Claramente en que tiene que haber una conversación, hay que mantener ese diálogo, y además tenemos que cuidar a la universidad entre todos, ¿no? No solo quienes estamos en la universidad, también quienes están en el gobierno tienen que cuidar la Universidad de Chile, porque es clave para el país. Bueno, estamos conversando con la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Debes. Otro de los fenómenos de nuestro país, que vienen quizá desde sus fundaciones, que tenemos una sociedad fragmentada, donde todavía no se ha logrado que el acceso a las oportunidades sea equitativo, o del todo equitativo, más equitativo. Y eso también genera ciertas tensiones en la universidad rectora, que las vimos también en el debate de los candidatos a rectoría, respecto a dos conceptos que a veces se confrontan, que es por un lado esta idea de la universidad pública como un lugar donde tiene que estar la excelencia, ¿no?
con cierta definición de excelencia. Pero por el otro lado también esta idea de que es un deber de la universidad transversalizar, incluir, promover la diversidad y que esa diversidad sea parte de la comunidad. Bueno, ¿cómo lo vio usted y cómo se desarrolló esa atención, que es una atención interesante por lo demás durante estos 4 años, y cómo lo ve para adelante? Bueno, eso ha sido para mí ya no solo en estos 4 años, sino diría desde 2010 aproximadamente, cuando asumo como prorectora una tarea principal, que en ese momento denominamos profundizar la equidad y la inclusión, precisamente para asegurar la diversidad, para asegurar que esta universidad sea lo que dice su nombre, la Universidad de Chile, y no la universidad de una parte de Chile. Y eso lo hemos mantenido como, yo diría, la preocupación principal de mi actuar, después como vicerrectora de Asuntos Académicos y después como rectora, por supuesto. Yo no tengo ninguna duda de que nuestras políticas de equidad e inclusión, que han diversificado socialmente la universidad o han impedido la elitización también, porque hay tendencias ahí, han sido lo más transformador que ha ocurrido en la universidad en estos años. Y es así porque no solamente convoca a jóvenes que provienen de sectores sociales diferentes o también o más desfavorecidos, pero también a mujeres, también a pueblos indígenas, digamos, distintas vías de ingreso, sino porque hace a la universidad más robusta en entender lo que es la excelencia. Si se piensa que la excelencia es traer solo a los jóvenes que han tenido la oportunidad de una formación académica como da un colegio privado de élite, ¿no? Que han viajado con sus padres, que hablan varios idiomas. Eso es excelencia. Mire, hay historias, miles de historias, porque nosotros tenemos 40.000 estudiantes, de esfuerzo que uno realmente queda impactado de la excelencia de esos jóvenes en su fortaleza, en su sentido de propósito, con las dificultades no solo sociales, a veces de enfermedades que han tenido, que han podido superar en condiciones de contexto muy vulnerables en otras regiones, y que llegan a nuestra universidad y se destacan y son líderes. Uno dice, pero ¿no es eso excelencia? ¿No? Así es que sí, es bien doloroso, diría yo, pero es una realidad que hay profesores en la Universidad de Chile que piensan que no debían entrar a la Universidad de Chile esos estudiantes. O que la universidad debería en un principio ocupar más esfuerzo en que esos estudiantes se nivelen. No, eso es un hecho. Yo creo que la universidad, por supuesto, que tiene que hacer todos los esfuerzos posibles, no solo para que se nivelen, sino que para empoderarlos, para que tengan voz, para que lideren también, ¿no? Eso es una tarea continua. Pero quiero decir también que estamos en una situación respecto de ese tema a nivel global. Por ejemplo, en los Estados Unidos están prohibidas en algunos estados las oficinas de diversidad, equidad e inclusión, prohibidas. Incluso al nivel de tener que denunciar aquello, ¿no? Como de espionaje, porque las oficinas se defendieron, cambiaron los nombres y siguieron apoyando a los estudiantes, y eso fue considerado contra la ley, ¿no? Entonces estamos en ese mundo, es impresionante, y claro, permea hacia acá. Hay discursos acá. El otro día un profesor de la universidad decía que si habían problemas de salud mental, entonces no había que preocuparse de la salud mental, sino que esos estudiantes no debían entrar a la Universidad de Chile. Sí, eso lo leímos en una columna. Impresionante que se pueda decir eso. Usted no vaya y cúrese en otro lado, ¿no? Vaya y sane en otro lado. Entonces, no me pierdo, pero significa que hay trabajo por hacer. Y de lado y lado, digamos, incluso quienes estamos por diversificar la universidad, tenemos que ver que realmente se produzcan además esos encuentros. Ese es otro tema.
Un asunto es habitar el espacio personas con distintas realidades y otro es realmente vincularse. Y ahí hay un trabajo también que hacer. Sí. Bueno, dentro de las muchas cosas que han pasado en la Universidad de Chile en los últimos años, rectora, está este complejo de Vicuña Maquena 20, que por el lado de Ramón Carnicer, no sé cuál es la dirección, pero bueno, atraviesa toda la calle hasta el otro lado. Se ha hablado de la Gran Sala Sinfónica, le voy a preguntar por eso, pero también para que se pueda entender hacia afuera, ¿no? Esto tiene varios niveles. Por un lado, habitar un lugar de la ciudad que fue muy conflictuado durante mucho tiempo, el encuentro de unidades académicas distintas, el revitalizar el centro de Santiago, esto tiene que ver también con el eje cultural. Bueno, ya luego vamos a hablar de la sala en específico, pero ese gesto, que en principio uno podría leer literalmente como un gesto de construcción, pero en realidad es una manera de la universidad de relacionarse con la ciudad, ¿no? Y con la comunidad. ¿Cómo lo pondera? Y con lo público. Con lo público. Me faltan palabras para decir lo importante que es, ¿no? Eso, yo lo entendí siempre como que iba a ser el desafío, como la joya de esta rectoría, y que teníamos que sacarlo adelante como fuera. Fue un esfuerzo gigante para la universidad y lo sigue siendo, financiar ese edificio con recursos universitarios. Y tiene como tú dices, distintos simbolismos. Uno, por supuesto, por quienes habitan académicamente ese lugar, que tiene 13 pisos, 5 subterráneos, 8 sobre el nivel del suelo. Está la Facultad de Gobierno, que es bastante nueva en la Universidad de Chile del año 22. Está el Instituto de Estudios Internacionales y el Instituto de Educación. El pensar que esos tres van a habitar en conjunto también, no solo que tengan una muy buena infraestructura, porque son los estudiantes también de administración pública y de ciencia política y de internacionalista, sino que van a convivir esas tres, la educación con la internacionalización y con lo público, lo público internacional y lo público nacional, se puede decir. Es maravilloso lo que ahí va a surgir, porque en el futuro van a haber muchas interacciones ahí. Y que eso a su vez conviva con el arte, con estos elencos patrimoniales como son el Ballet Nacional y la Orquesta Sinfónica y el coro. Es un potencial de creatividad enorme. Y emplazado en ese lugar como una recuperación del espacio público después de lo que fue el estallido, que lo pudimos levantar y construir también durante el estallido y la pandemia, porque así fue, partimos del 2018. Y lo pudimos terminar. Mira, está el conflicto del GAM, ¿verdad? De ese GAM que no logra construirse, digamos. La gran sala, también se llama la gran sala, la del GAM. Y si uno piensa ¿por qué la diferencia? Porque está la Chile, porque tiene una institución detrás, esto, que fue capaz de sacarlo contra viento y marea, y con todo el esfuerzo de toda la comunidad, porque eso pudo ser inversiones en otros campos, y porque está esta historia también, este propósito, ¿no? De esta orquesta que hemos cuidado 85 años y que sabemos que tenemos que cuidarla por los 80 que siguen. Entonces hay una fuerza ahí, colectiva, humana, institucional, muy grande, y eso muestra lo que es la Chile y la importancia que tiene la Chile para este país, que no es una universidad más, es capaz de hacer esto. Sí. Y de pensar lo que es para todos, porque público significa que no lo hace la universidad para sus grandes glorias, sino que lo hace precisamente para la población. Ahora, muy lindo. Sí, siempre puede haber gente que diga, bueno, pero en realidad estos recursos se pudieron haber ocupado en otra cosa, o pueden decir cosas como no va a haber público para este tipo de expresiones artísticas.
Pero es notable cómo ha pasado todo lo contrario, ¿ah? En general las funciones están llenas de público, sí. Uno se da cuenta que llega gente de distintos barrios de Santiago, el lugar ayuda mucho a que eso sea. Dos arterias importantes de la ciudad, la Alameda con Vicuña Maquena, más las estaciones del metro. Y además, esto lo voy a decir yo como integrante de la comunidad, con entradas cuyo valor está al alcance de casi todos los bolsillos, o de todos los bolsillos, cosa que no necesariamente ocurre cuando son espectáculos de este tipo organizados por instituciones privadas, ¿no? Le quería preguntar por lo que ese empuje supone, porque hay algunos que dicen es el gran acontecimiento cultural del año, otros dicen es uno de los grandes acontecimientos culturales en la ciudad del siglo, y pensarlo de ese modo es tremendo. Claro, y el desafío importante, y estamos en eso, es que sea cada vez más accesible. Por ejemplo, que sea un espacio educacional. Eso es clave. Y entonces establecer vínculo con los colegios, que lo hay, que se llenan los ensayos con niños. El otro día tuvimos un encuentro con el alcalde y niños de cuarto básico de Renca, el jueves pasado. Donde establecimos un convenio específico con la facultad, con la Municipalidad de Renca, y que se llama Mi Primer Concierto, que fue una idea de Renca. Ponerle ese nombre, ese título, porque va a ser específicamente para los niños que están en esa edad, de cuarto básico, y van a asistir regularmente a su primer concierto, digamos. Muchos, son miles de niños ahí en ese nivel. Y le quiero decir que le conté al presidente Castel el otro día sobre esto, porque nos reunimos. Y en realidad en la reunión, en la conversación, él me decía, pero que tenga un foco educacional, y le decía, lo tiene, y lo ha tenido siempre, por lo demás, la orquesta. Al día siguiente estuvimos en Renca y le mandé esto, le mandé la foto. Y el presidente me dijo, hable con los subderes. Y con ¿quién es el subdere? Sebastián Figueroa. Para ver cómo los niños que vienen de regiones, cuando vengan a Santiago, pueden pasar por la gran sala. Entonces, y claro, eso tenemos que hacerlo, pero si lo hacemos además de la mano de quienes pueden financiarlo y en esta coordinación, ¿no? Vamos a activar eso aún más. Por eso es público, porque no es cerrado ni a una ideología ni a un sector de Santiago. Público significa con todos, ¿no? ¿Sí? Así que estamos contentos. Hay mucho por hacer, sobre todo en ese sentido, de la educación y de la apertura, y de que sea una sala para más personas. Eso. Es precioso. Yo espero no desvincularme nunca de ese lugar. Va a ser mi casa. Sí, pues bueno, recibió un reconocimiento de la rectora del SEAC y de la orquesta el viernes pasado, precisamente por la importancia histórica que tiene la inauguración de este lugar. Rectora, finalizo con una pregunta súper básica, que a veces son las más difíciles, ¿no? Seguro. Y que además creo que es una pregunta que tiene una respuesta dinámica, o sea, va cambiando permanentemente con el tiempo, pero ya que usted nos ha concedido la última entrevista de su rectoría, finalizo preguntándole ¿por qué la Universidad de Chile es importante para Chile? Bueno, por distintas razones, porque es un centro de pensamiento, eso es muy importante, de generación de conocimiento, y en ese sentido de soberanía intelectual, espiritual, se podría decir, de este país, porque es plural, y eso cuesta, o sea, no sé, eso es algo, como muy bien dice, que se debe trabajar todos los días, porque forma para la ciudadanía, para resguardar esos valores. Es muy impresionante ver el discurso de instalación, conocerlo, ¿no?, de Andrés Bello. Quienes están escuchando aquí nunca lo han leído, yo lo llamo a leerlo, de cómo hay
como un invariante, se podría decir, que como esos valores son tan tempranos, estos de construcción de la República y de aporte al país, que no han cambiado, que se ven amenazados en algunos momentos por los conflictos que hay, que quisiéramos que no existieran, porque eso es lo más dañino para la universidad, pero por otro lado porque también uno aprende a resolver conflictos. O sea, no hay conflictos tampoco, aprende a enfrentarlos, así que tampoco queremos una universidad donde todos estuvieran de acuerdo y nunca hubiera ninguna tensión. No, esa no es la Chile. En parte por lo que estábamos hablando también, lo que hace muy, muy distinto a la Chile de cualquier otra universidad, aparte de esta vocación pública, este sentido de responsabilidad con el país, es todo el tema cultural. El hecho de que esté el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Arte Popular Americano, el Teatro Nacional Chileno y los distintos elencos que están en el SEAC. Cuidar eso es cuidar a Chile también. Eso es completamente distinto a cualquier otra universidad, por ejemplo. Eso no les tocó tenerlo, no les tocó la historia, ¿no? Y nosotros tenemos que resguardar eso. Bueno, es una gran institución. Yo pensaba, ayer lo decía en un discurso, en una conversación más bien desde el podio. Si hay alguna otra institución en este país donde la pertenencia sea tan profunda como es de todos los integrantes que van cambiando, en la Universidad de Chile a la institución. Yo sinceramente creo que no hay. Y eso tiene un valor enorme como de construcción de ciudadanía. Bueno, es una gran institución y hay que cuidarla. Eso también. Bueno, hemos tenido la posibilidad de conversar con la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Debes, esta mañana de día miércoles. El viernes es el cambio de mando. Rectora, le queremos agradecer por haber venido y voy a decir muy brevemente que le agradecemos también por las gentilezas de estos 4 años. Y no hablo solamente en nombre de la dirección de la radio, sino que de todo nuestro equipo. Muchas gracias, Patricio. Ha sido muy bonito trabajar con ustedes. Es una gran radio. Yo me he sentido siempre... Algo pasa cuando vengo a la radio y tengo una entrevista acá que no tiene comparación con ninguna otra. Por más buen periodismo que se haga en otros lugares, eso lo reconocemos, pero hay algo que se produce acá que tiene como una humanidad y una profundidad especial. Así que lo agradezco mucho. Gracias, rectora.